Buen día chicos, ¿cómo están? Buen Bien, día, bien. profe. ¿Cómo me les va? Bien. Bien. Bueno, me alegra muchísimo. Día lluvioso el día de hoy, con frío. Entonces, entonces vamos a dar inicio mientras sus compañeros se terminan de conectar. ¿Listo? Bueno, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es que el día de hoy vamos a hablar eh, sobre el documento que se les dejó hace 8 días. ¿Se acuerdan? El de herramientas. Entonces, ¿para cuándo quedó la entrega de ese documento? ¿De ese trabajo? Para la semana pasada. No, ¿para cuándo se tiene que entregar ese trabajo? Para la tercera semana. ¿Y esa es la fecha de? ¿Para qué fecha? Esto, antes me recordé. Eso es lo que tienen que tener clarísimo ustedes, ¿no? La fecha de entrega de los trabajos. ¿Qué Astrid, fecha ¿levantaste era? la mano? Astrid, ¿levantaste la mano? ¿Pediste la palabra? Bueno, ¿para cuándo es el trabajo entonces? Para la tercera semana. ¿Pero para qué fecha? Digamos una fecha. El práctico. Eso. Tengan en cuenta las fechas porque imaginen, ahí es donde Práctico, tenemos que profe. ver. Ajá. ¿Qué fecha es hoy? ¿Cómo, No, yo la que. cómo que Astrid el Juliana, 16? para el 16, sí señor, muy bien, para esa fecha. Faltan 2 semanas de entrega. ¿Listo? Y adivine. Entonces, recuerden que ya pasó una semana, ¿no? Ya pasó una semana y se supone que ustedes ya por lo menos deben de llevar una buena parte avanzada. Astrid, ¿aún no me escuchas? Escribe por favor en el chat si ya me escuchas o no. Bueno, entonces la cuestión, muchachos, es que vamos a hablar un poco sobre el documento que ustedes tienen allí, ¿listo? Esta clase está quedando grabada y más tarde les envío el link del video de esta clase de YouTube al grupo, ¿vale? Para que la tengan ahí de soporte y para que sus compañeros que no pudieron conectarse, pues tengan también una herramienta para que puedan mirar lo que se habló en esta clase. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla del PDF, ¿listo? Entonces, para que por favor miremos aquí. Voy a buscarla, no la encuentro, permítame un momento. Y entonces, como les preguntaba en el grupo, el tema trata sobre las herramientas y las clases de herramientas. ¿Alguien me puede decir qué clases de herramientas hay? El destornillador. No, pero sí, las clases, es decir, Ah, en el documento presentaba las clases, ¿sí? Y después ya colocaba ah, ejemplos. Entonces, sí. ¿cuáles serían las clases según el Un documento? momento. Eso, tengan todo a la mano ahí cuando empezamos la clase, porque imagínense. Sí, profe. Los tipos de herramienta. Ajá. ¿Cuál es la El primera calibre. que? Esto es cinta métrica. No. Recuerden. Ya les voy a colocar entonces aquí la pantalla, ¿sí? Bueno, Para que ustedes miren cómo es. Entonces, tengan en cuenta esto. ¿Me confirman por favor si pueden ver el PDF en la pantalla? Sí. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, miremos lo siguiente. Tenemos que la definición de herramientas, ¿no? Es aquel elemento elaborado con el objetivo de hacer más sencilla una determinada actividad o labor mecánica, que requiere para llevarla a buen puerto de una aplicación correcta de energía. Es decir, las herramientas son los elementos que utilizamos nosotros para que nuestro trabajo entonces pueda ser de una manera más sencilla, ¿cierto? Llevarlo a cabo. Porfa, silenciamos los micrófonos. ¿Listo? Silenciamos los micrófonos, por favor. ¿Sí? ¿Me colaboran silenciando los micrófonos? Santiago José, lo escuchamos. ¿Levantó la mano? Bueno. profe, no. Bueno, entonces por favor tratemos al máximo de no levantar la mano o no oprimir esos botones porque entonces generamos confusión, ¿listo? Entonces solamente lo oprimimos cuando de verdad levantamos la mano y queremos opinar o participar, ¿listo? Bueno, entonces eso es lo que son las herramientas. Son instrumentos o utensilios que nos permiten a nosotros entonces llevar a cabo las tareas o los trabajos de una manera mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya ustedes en el grupo colocaban ejemplos de las herramientas que están en su casa, como por ejemplo el alicate, ¿cierto? ¿Qué otro ejemplo tienen ustedes ahí en su casa de herramientas o herramientas que usan? ¿Cuál sería otro ejemplo? Destornillador. El destornillador, ¿cierto? ¿Para qué usamos el destornillador? Para desatornillar los tornillos. Muy bien, ¿para apretar o para aflojar Soltar los los tornillos. tornillos, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Entonces, yo les mencionaba a ustedes que aquí en este caso hay varios tipos de herramienta que nos menciona el documento. Y cuando hablo de tipos de herramienta, no es el destornillador ni el transportador, sino aquí, esta partecita, muchachos, esta. Por ejemplo, el primer tipo de herramientas que aparece allí es las herramientas para medir y comprobar. Sí, para medir y comprobar. Por favor, silenciamos los micrófonos todos, gracias. ¿Listo? Silenciemos. Esta es la primera clase de herramientas que hay. Herramientas para medir y comprobar. ¿Sí? Las herramientas para medir y comprobar, entonces, ahí sí entonces decimos que son aquellas que se utilizan ¿para qué? Pues para poder hacer mediciones, ¿cierto? Y para comprobar algún tipo de medida. ¿Listo? Entonces, mira, aquí en estos subtítulos negros, son las clases de herramientas. ¿Sí? Ya cada una después aparecen los ejemplos, ¿no? Uy, Por sí. ejemplo, Las- por ejemplo, lo que uno llama, ¿cierto? El metro, ¿sí? Aquí, en este caso. Entonces, el nombre es cinta métrica, ¿cierto? Entonces, ¿para qué usamos la cinta métrica o el metro que conocemos nosotros? ¿Para qué lo usamos? Para medir ¿Para medir qué? Para medir objetos. objetos. Para medir objetos. ¿Pero Objetos. pero qué tipo de objetos? O Como para la mesa. Como las mesas, cosas grandes. A eso, Una cosas pared. grandes, Planos. ¿cierto? Cosas grandes, muy bien, porque, por ejemplo, si queremos medir una moneda, pues el metro no es que sea el más adecuado, ¿cierto? Entonces, No, para eso la utilizamos regla. otros. Ajá, muy bien. Entonces, tenemos otro que se llama el calibrador o pie de rey, ¿sí? Que es este que está aquí, este señor que está aquí. ¿Qué es un calibrador o pie de rey? Entonces, es un instrumento que se utiliza para medir exteriores, interiores y profundidades, ¿sí? Entonces, este tipo de herramientas, por ejemplo, de pronto ustedes no están familiarizados con ellas, pero las personas que trabajan en las ferreterías, que trabajan en los laboratorios,
utilizan mucho esta herramienta cuando se quiere medir o se quiere saber, por ejemplo, la profundidad de algo, ¿sí? Profundidad de algo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros se necesita, por ejemplo, medir la profundidad de un tarro, ¿sí? De un tarro en el cual nosotros no podemos colocar el metro, por ejemplo, entonces se utiliza el calibrador, ¿sí? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, medir la parte de un anillo, ¿cierto? De un anillo, la parte interna, entonces se utiliza el calibrador y se utiliza esta partecita de acá arriba de él, ¿sí? Entonces son instrumentos de medición muy precisos, muy precisos. ¿Listo? Bien, entonces seguimos. El otro es el que ustedes ya están familiarizados, ¿no? Que es el transportador de ángulos. Entonces, este se utiliza mucho en matemáticas. Por favor, les agradezco que no comiencen con ese desorden, ¿listo? Gracias. Entonces, menos mal ahí se sabe quién hizo eso. Y a esa persona se le va a bajar puntos. Entonces, aquí nosotros ya sabemos cómo utilizar el transportador, ¿no? Eso ya lo hemos utilizado desde la escuela, en cuarto, en quinto, en geometría, ¿cierto? Entonces, ese sí ya prácticamente ya no hay necesidad ni de explicarlo, porque ya todos lo sabemos usar. Entonces, esos son algunos ejemplos de herramientas que se utilizan para medir y comprobar. No son los únicos, claro está, ¿cierto? Entonces, pero son algunos ejemplos. Otra clase de herramientas que aparecen son las herramientas de trazado. Las herramientas de trazado, que son aquellas que se utilizan entonces para hacer dibujos o para hacer líneas, ¿sí? Entonces, los ejemplos que más conocemos nosotros, ¿cuáles son? Son el portamina, ¿cierto? El lápiz, El lápiz. ¿sí? Entonces, hay unas puntas que se utilizan para rayar en el metal, para rayar en el metal, sí, entonces, porfa, desactivamos los micrófonos, gracias. Entonces, también está el compás, ¿cierto? Que ese es otro que también lo utilizamos nosotros, sabemos utilizarlo, el compás, que es el que utiliza para uno hacer círculos, ¿sí? Entonces, también hay el compás que nosotros utilizamos, pues tiene una punta de acero y otra donde se coloca el lápiz y donde dibujamos, ¿cierto? Pero entonces cuando hay compás que se utilizan para los metales y ahí entonces ambas puntas son metálicas, que es para el lápiz se reemplaza por una punta metálica para poder que se raye sobre la superficie metálica. ¿Listo? Entonces, esos son algunos ejemplos de herramientas de trazado, ¿sí? De trazado. Yo los invito a que, por ejemplo, las que ustedes no conozcan, por ejemplo, lo que es el granete, ¿sí? O el rotulador de tinta permanente. Entonces, este rotulador de tinta permanente es lo que nosotros conocemos como los marcadores permanentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces esos son marcadores que nosotros podemos dibujar o trazar en cualquier lado y pues prácticamente no se borra o es muy difícil de borrar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es un granete? Aquí nos dicen que es un cilindro de acero terminado en punta que se emplea con los metales para marcar puntos de apoyo, ¿sí? Entonces, yo los invito a que los ejemplos que aparezcan aquí, si ustedes no lo conocen, lo consulten, ¿listo? Ese es el objetivo. Bien, entonces, vemos aquí otras clases de herramientas, que son las herramientas de sujeción, es decir, para sujetar. Entonces, aquí ya tenemos algunas imágenes. Entonces, esto es el tornillo de banco, ¿sí? Eso se utiliza mucho en las ferreterías, en las partes de ornamentación. ¿Qué es ornamentación? Entonces, es donde se hacen las ventanas, las puertas metálicas, ¿sí? Aquí entonces lo que se hace es, en esta parte de aquí abajo, se fija el suelo o se fija la mesa con tornillos bien apretados y aquí en esta parte que es la abertura
entonces se coloca la varilla o lo que se quiera sujetar, puede ser para cortar, para doblar, ¿sí? Entonces este tipo de herramientas lo que permite es que nos permite sujetar bien y con fuerza algunos elementos de los cuales nosotros, por ejemplo, queremos cortar. ¿No ve? Hay veces que, por ejemplo, nos pasa con nuestros papás cuando están cortando con el serrucho, ¿cierto? Él le dice a uno, sujételo bien del extremo para que no se mueva. Entonces uno lo coge la tabla, por ejemplo, y él comienza a cortar. Entonces este aparato lo que hace es eso, sujetar bien lo que nosotros queremos, ya sea doblar o cortar. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿No? No, profe. Bueno, listo. Entonces vamos aquí con otro ejemplo. Estos se llaman sargentos o gatos, ¿sí? No tiene cara de gato, pero le dicen el gato, pero no hay que confundirlo con el gato hidráulico, ¿no? Que el gato hidráulico es el que se utiliza para levantar los carros para cambiarle las llantas. Entonces, mm, aquí este lo que hace es sujetar piezas grandes a la mesa de trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con algún pedazo de triple o madeflés, ¿cierto? En alguna pintura, para hacer una pintura o algo, y no queremos que se nos corra, entonces lo que hacemos es presionamos con este señor, lo colocamos allí, ¿cierto? En la mesa, entonces está la mesa y con el tornillo que está aquí, con ese tornillo comenzamos a darle vueltas y él comienza a presionar en la mesa, ¿sí? En la mesa. Entonces ahí él comienza y sujeta lo que nosotros le coloquemos ahí. Puede ser el pedazo de triple o cualquier cosa que queramos que no se nos mueva de la mesa. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre este y el anterior? Es que este no necesita estar atornillado o estar fijo, ¿sí? Miremos que el anterior, este anterior, el de acá, sí necesita estar fijo porque este se utiliza para objetos muy grandes, como varillas, pedazos de madera, ¿sí? Y en cambio este se utiliza para objetos más pequeños, que solamente que nosotros queremos que se sujeten a una pared o a una mesa. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre estos dos. Bien, tenemos aquí entonces otro tipo de herramienta para sujetar, que son las mordazas. Entonces, aquí esas se utilizan más para la parte de cuando queremos taladrar, ¿cierto? Cuando queremos hacer orificios. Entonces, lo que se hace es sujetar bien las piezas para que no se nos muevan, ¿cierto? Y para que no se produzca ningún accidente. Entonces miremos que estas tres piezas que hemos visto hasta el momento cumplen con la misma función, que es sujetar otras piezas para que nosotros podamos realizar un buen trabajo. Entonces miremos aquí estas que llaman entenallas. Y entonces también se utilizan para sujetar piezas pequeñas cuando se va a taladrar, ¿sí? Entonces miremos que hay de diferentes tamaños, hay diferentes herramientas para sujetar de diferentes tamaños y se utilizan dependiendo de lo que yo vaya a sujetar, ¿sí? Y la más común, las más comunes, las que nosotros tenemos en la casa son los alicates, ¿cierto? Los alicates también son herramientas que son para sujetar, ¿sí? Entonces ahí por ejemplo cuando queremos sujetar los cables o queremos doblarlos también, ¿sí? Y también tenemos las tenazas. Las tenazas, entonces esas tenazas se utilizan mucho más en construcción, ¿cierto? Porque son especiales para sacar clavos. Entonces, eh, aunque a veces, como es para sacar clavos, uno a veces podría decir que no se utilizan para sujetar, pero hay veces que sí se utilizan, por ejemplo, cuando no queremos que se nos mueva un tornillo mientras lo estamos aflojando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, señor. ¿No? No, señor. Bueno, chicos, entonces miremos que hoy estudiamos o repasamos tres clases de herramientas.
las que se utilizan para medir, las que se utilizan para trazar y las que se utilizan para sujetar. ¿Listo? Hay tres clases de herramientas. Para medir, entonces miramos que es el metro, el transportador, ¿sí? Para trazar, entonces está el lápiz, el marcador, el compás, que es para no trazar líneas, ¿cierto? Y la tercera, que es la que acabamos de mirar, que son para sujeción, es decir, son herramientas que se utilizan para sujetar cosas, ¿vale? La próxima clase terminaremos de explicar las otras, pero eso no quiere decir que ustedes no estén haciendo ya el trabajo, ¿listo? Recuerden que el documento se dio 3 semanas, de las cuales ya pasó una, y ustedes ya deben estar haciendo el trabajito, ¿vale, muchachos? ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Muy bien, muchachos. Entonces, dejamos ahí por hoy, que ya se va a terminar la clase. Me alegra mucho saludarlos y me alegra mucho saber que están bien. ¿Listo? Dios los bendiga. Y más tarde les enviaré este link al grupo para que por favor lo tengan como de apoyo. ¿Listo? Lo tengan de apoyo ahí y sus compañeros también. Un abrazo, muchachos. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Bueno.